Saludos cordiales a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta clase denominada El Sumario Administrativo en el Ecuador, procedimientos, normativas y principales aspectos. Es un tema de trascendental importancia dentro de la asignatura del Derecho Procesal Administrativo. Vamos a continuación a empezar viendo las diferencias que existen entre el procedimiento administrativo y el proceso administrativo o proceso judicial. Se plantea este tema siendo uno de los temas más importantes que debe un estudiante que va a ejercer su profesión dentro del derecho público. Vamos a ver esta diferenciación para evitar estas confusiones que constantemente se presentan al mencionar si se trata de un procedimiento o de un proceso administrativo. Bien, el autor Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández han basado esta explicación en las concepciones dadas por Merkel, quien señala que el procedimiento administrativo vendría a ser el camino, el interjurídicamente regulado a priori a través del cual una manifestación jurídica de un plano superior, generalmente de una norma, produce una manifestación jurídica en un plano inferior, es decir, en una norma de rango subalterno o un acto singular no normativo. El procedimiento en general se singularizaría, por lo tanto, en el mundo del derecho administrativo como el modo de producción de los actos administrativos. Vamos a establecer estas pequeñas diferencias para nunca caer en el error de no saber qué entender cuando decimos procedimiento o cuando decimos proceso. Bien, la finalidad esencial y directa del procedimiento judicial, es decir, del proceso judicial el que se tramita ante la jurisdicción contencioso administrativa, no es más que la de dirimir conflictos de relevancia jurídica por medio de la aplicación de la ley y la garantía de los derechos de las partes. La finalidad esencial, en cambio, del procedimiento administrativo es la ejecución concreta del interés general. El procedimiento administrativo, en estricto sentido, no existe, no tiene partes, sino solo interesados, mientras que en un proceso judicial o en un proceso administrativo existen las partes en un estricto sentido forzoso jurídico dado al término. El proceso judicial es el que está a través de un órgano que va a resolver esta forma neutral e independiente de los derechos que se están litigando, es decir, de los intereses o derechos de las partes, y se va a garantizar siempre una imparcialidad. Mientras que en el procedimiento administrativo el órgano decisorio es al mismo tiempo una parte interesada, pues ahí siempre interviene la administración pública, encontrándose entonces una imparcialidad un poco relativizada. Otra diferencia es que el procedimiento administrativo tiene menor intensidad sobre la tutela de los derechos en el proceso judicial, pues al ser la administración pública una de las partes interesadas, no siempre va a guardar la rigurosidad de un proceso judicial, sino va a ser un trámite netamente o meramente administrativo. Otra diferencia es que en el proceso judicial, el órgano que resuelve es la naturaleza judicial, absolutamente judicial. Su función directa es la de dirimir esta controversia una vez que se haya trabado una litis. En cambio, en el procedimiento administrativo, el órgano que resuelve tiene una naturaleza administrativa, cuya función directa es la ejecución concreta del interés general, atendiendo siempre a los principios declarados para la administración pública, ¿no? Otra diferencia es que en el proceso judicial la prueba se rige por el principio de verdad formal y en el procedimiento administrativo la prueba se rige por el principio de la verdad material. Bien, ahora, el procedimiento administrativo como tal es el conjunto ordenado y sistematizado de actividades que la administración pública está obligada a cumplir para que sus decisiones sean válidas en aras del bien común, del interés general, ¿no? Que es el que debe primar en el ejercicio de la administración pública, que al mismo tiempo, en la medida de sus características, tiene la función de garantizar o salvaguardar los derechos de los administrados a quienes se les esté afectando por distintos efectos directos o indirectos de un acto o varios actos administrativos. Al conferirles la opción de acceder e intervenir en el desarrollo de formación de la voluntad administrativa en forma oportuna, es decir, en el momento previo a la emisión de una decisión que pudiera vulnerar sus derechos subjetivos
o asimismo que constituye una garantía de los derechos de la propia administración pública, pues también puede ser considerado como una herramienta de tutela o de garantía. ¿Cuáles son los principios que tenemos dentro del sumario administrativo? Bueno, a más de los ya declarados en el Código Orgánico Administrativo, entendemos varios principios, pero vamos a resaltar los más importantes. Entre esos tenemos el principio de legalidad, el principio de defensa, el principio de publicidad, el principio de contradicción y el principio de gratuidad, los mismos que vamos a revisar uno por uno a continuación. El principio de legalidad, Juan Carlos Cassange, se refiere al principio de legitimidad, que se considera compuesto de dos aspectos, de la legalidad y la razonabilidad o la justicia, en donde la legalidad delimita el poder de la administración y la razonabilidad impone que los actos de la administración pública tengan un contenido que sea justo, que sea razonable y que sea valioso. Bien, para este autor, el principio de legitimidad o de legalidad se engendra en este principio todos los demás principios del procedimiento administrativo. A continuación vemos cuál va a ser el rol del principio de defensa. Bueno, el principio de defensa constituye la sustentación que se tiene de forma transversal por los principios de transparencia o de publicidad y el de contradicción. Es decir, la administración pública no podría en ninguna etapa del procedimiento administrativo hacer ciertos tipos de reserva que puedan perjudicar el normal desenvolvimiento o el ejercicio pleno de la defensa del administrado y no conocer en algo o en parte todo el proceso que se está llevando. Sin embargo, hay casos en los que la administración pública al encontrar dentro de un sumario administrativo alguna situación de orden que sea reservado, como por ejemplo los sumarios administrativos que se tramitan en el Ministerio de Educación ante las juntas distritales de resolución de conflictos, cuando tienen unos asuntos de connotación de abuso sexual, obviamente se hacen más prolijos y se llevan con un poco de reserva, ¿no? Pero esta reserva no incluye al administrado que ejerce su defensa, pues él y su defensa técnica deben y tienen acceso a todo el proceso durante todo el procedimiento. Otro principio es el principio de transparencia o publicidad, que está relacionado a los dos anteriores. El principio de transparencia, o también llamado de publicidad, parte de la obligación de la administración pública de transparentar su actividad, es decir, va a comprobar que el derecho de los administrados se ejerce al momento de acceder al conocimiento de las decisiones de la administración pública que les atañe y les prohíbe el secreto de dichas actuaciones. Bien, en torno al procedimiento administrativo en concreto, este principio de publicidad o de transparencia origina los derechos concretos a favor del administrado en un procedimiento administrativo frente a la administración. Entre esos, por ejemplo, tenemos el derecho a acceder a los archivos, a las actuaciones de la administración pública durante todas las etapas del procedimiento administrativo de las que el administrado tenga interés, el derecho a ser notificado con todas las actuaciones dentro del procedimiento administrativo, todo lo que se lleve a efecto dentro del desarrollo del mismo, incluyendo sobre todo la resolución, a fin de garantizar que no se quede en indefensión, ¿cierto? Otro derecho es el derecho de conocer la identidad de los funcionarios administrativos que están responsables del procedimiento, es decir, conocer cuál va a ser la autoridad que va a conocer y a resolver el procedimiento administrativo. Otro derecho es el derecho del administrado que ha sido afectado por alguna resolución a ser informado del alcance de la misma y de los medios y mecanismos de que pueda disponer para defenderse, tales como los reclamos o recursos, los términos que tenga para recurrir y en general todo efecto legal que pueda favorecer en su defensa. Vamos a ver lo que es el principio de contradicción dentro del procedimiento administrativo. Este principio busca garantizar a las partes implicadas en un procedimiento que tengan la misma oportunidad de acceder en legal y debida forma, obviamente guardando las solemnidades del caso, para poder confrontar las diversas posiciones que se van manteniendo dentro de un procedimiento administrativo.
en igualdad de condiciones con sus distintos intereses, que le va a permitir solicitar diligencias probatorias, confrontar las diligencias probatorias, es decir, ejercer su derecho a la contradicción, presentar alegaciones, derecho a obtener una decisión coherente, es decir, recibir una decisión de la administración que guarde las líneas mínimas de la motivación. Este derecho le permite no solamente obtener esta resolución, sino también le permite que pueda acceder a recurrir, es decir, a interponer recursos, sea en sede administrativa o sea acudiendo directamente ante la sede judicial. El principio de gratuidad está basado en la tramitación del procedimiento administrativo, ¿no? Esto no genera costas para el administrado, a diferencia del procedimiento judicial, en donde en algún momento puede, en la resolución, en la parte resolutiva de la sentencia, mandarse a pagar costas a una de las partes. Bueno, pues en el procedimiento administrativo están exentos, no generan costas dentro del procedimiento administrativo, no hay cobro por parte de los servidores públicos, es decir, es un procedimiento netamente gratuito. DROMI indica que el procedimiento administrativo es absolutamente gratuito, pues utiliza esta noción para hacer la diferenciación frente al proceso judicial. ¿Cuáles derechos se van a estar viendo garantizados con el ejercicio de los principios que hemos analizado? Pues bien, vamos a encontrar que el proceso administrativo, al aplicar los principios antes indicados, van a garantizar entre ellos el derecho a ser oído, el derecho de audiencia, el derecho a la prueba, el derecho a una resolución motivada, el derecho a recurrir, es decir, a interponer recursos que nos puedan ayudar a generar una mejor defensa en el ejercicio de nuestros derechos frente a un procedimiento administrativo. Bien, con todo lo analizado aquí, hemos encontrado que en el sistema legal ecuatoriano, para ir aterrizando a nuestra realidad nacional, el sumario administrativo se encuentra previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, o mejor conocida por sus siglas como la LOCEP, donde vemos que es una ley que incluso de jerarquía orgánica tiene disposiciones normativas que remiten cuáles son los requisitos de dicho procedimiento y los encontramos en su propio reglamento general a la LOCEP. Cabe advertir, por otra parte, que en nuestra legislación no se ofrece una definición técnica del sumario administrativo, al punto que en la LOCEP, en el artículo 44, de una manera un poco antitécnica se le confiere esta denominación de proceso. Para ello, la explicación que habíamos hecho en los primeros minutos de saber cuál es la diferencia entre el proceso administrativo y el procedimiento administrativo, aunque se debería utilizar correctamente la expresión procedimiento por tratarse de un procedimiento administrativo y no de uno de naturaleza jurisdiccional. Bien, vamos a ir cerrando estos puntos a fin de que ustedes puedan realizar el respectivo debate y puedan encontrar las ideas centrales sobre el sumario administrativo. En resumen, el sumario administrativo en el Ecuador es un procedimiento crucial para investigar y sancionar las presuntas faltas o irregularidades que en el ámbito administrativo puedan ser cometidos por un funcionario público o, en su defecto, por un usuario de la administración pública. Conocer sus principios y procedimientos, normativas aplicables, es fundamental para garantizar la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas, no solamente del administrado, sino de la propia administración pública. Esperamos que esta clase magistral haya sido de utilidad para comprender mejor este importante aspecto del derecho administrativo en nuestro país. El sumario administrativo en el Ecuador representa sin duda un proceso crucial dentro de nuestro sistema legal y gubernamental. Es un procedimiento destinado a investigar y determinar las responsabilidades. En caso de darse estas irresponsabilidades o existir faltas cometidas por los servidores públicos, a través de este mecanismo es como se persigue encontrar una desvinculación de un mal elemento de la administración pública. La realización de un sumario administrativo implica una serie de etapas bien definidas que van desde la apertura del expediente hasta la emisión de un informe final con conclusiones y recomendaciones para la autoridad sustanciadora del procedimiento. Este proceso debe llevarse a cabo en apego estricto a los principios fundamentales del debido proceso y del derecho a la defensa,
asegurándose de que se respeten los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, aunque recordemos que dentro de un procedimiento administrativo son interesados y no partes, pero de manera general y doctrinaria se denominan partes. Además, es fundamental que en el sumario administrativo contenga el manejo de una autoridad sustanciadora que sea equitativo, que sea objetivo y que sobre todo garantice una imparcialidad, aunque un poco sesgada por ser parte de la administración, pero que sea un acto probo y que sea una resolución justa y motivada en derecho. La importancia del sumario administrativo radica en su contribución a la lucha contra la corrupción, esta corrupción que hoy tiene tan marcado nuestro país y que la encontramos en las instituciones de todo orden. Este mal manejo de los recursos públicos que permiten que se generen muchas desigualdades y muchos problemas, desde problemas de educación, desde problemas de alimentación, problemas dirigidos al área social por la falta de recursos que tiene un Estado para poder afrontar y reinvertir sus gastos en gastos de atención social. Esta corrupción es la que genera que por cada dólar que desvíe un mal funcionario público se perjudiquen a cientos de niños y jóvenes en nuestro país. Además, el sumario administrativo juega un papel crucial en la protección de los derechos de los ciudadanos, asegura que los servidores públicos actúen de manera ética y conforme a la ley. Sin embargo, a pesar de su importancia, el sumario administrativo en Ecuador enfrenta varios desafíos y limitaciones. Uno de estos principales problemas puede ser la falta de celeridad en la tramitación de los expedientes, el desconocimiento por el paso de distintos funcionarios que llegan a las instituciones a través de servicios ocasionales, es decir, no son funcionarios de planta, lo que hace que el continuo cambio de ellos genere retrasos en los procesos, genere demoras en la celeridad de los sumarios administrativos. Para superar estos desafíos y fortalecer el sistema de sumario administrativo en Ecuador, es necesario implementar medidas que permitan agilizar los procesos, garantizar la capacitación adecuada de todo el personal involucrado, promover la independencia y la transparencia en la gestión de los expedientes. Es fundamental fomentar que la participación ciudadana y el control social debe y tiene que estar sí o sí en el seguimiento y en la fiscalización de los casos que se investigan. De esta manera, se podrá avanzar hacia un sistema de administración pública más eficiente, transparente, responsable, que contribuya al desarrollo y al bienestar de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias por su atención.